Y tengo 4 preguntas muy sencillas sobre esas palabras. En primer lugar, ¿quién lo dijo? ¿Quién dijo esas palabras? Y eso es fácil, ¿verdad? Sabemos que fue Jesús quien se lo dijo a aquel criminal a su lado. Jesús fue el autor de esas palabras. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Déjame que te pregunte, ¿tú qué opinas de él? ¿Qué opinas de Jesús? ¿Te parece alguien fiable? ¿Alguien que dice la verdad? Pues a mí sí. A mí sí que me parece la persona más fiable de todas las personas. Si hay alguien fiable, alguien que siempre dice la verdad, es él, ¿no? Es Jesús. Y por lo tanto, si él le dijo eso a aquel criminal, hoy estarás conmigo en el paraíso, podemos fiarnos de él, podemos confiar en sus palabras, porque es él que nos está hablando. La segunda pregunta, ¿qué fue lo que Jesús le dijo a ese hombre? Ya lo hemos visto. Le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Dirías que esas palabras de Jesús son difíciles de entender? Déjame que te dé mi interpretación de esas palabras. Jesús desde su cruz se dirige a uno de los 2 criminales y le dice que ese mismo día ellos 2, Jesús y ese criminal, iban a estar juntos en el paraíso. Esa es mi interpretación, mi forma de entender estas palabras de Jesús. ¿Tú cómo las entiendes? ¿Tú tienes alguna otra interpretación diferente? La tercera pregunta es, ¿cómo dijo Jesús eso que le dijo al criminal? ¿De qué forma se lo dijo? ¿Acaso Jesús estaba diciendo solamente lo que él esperaba? ¿Estaba simplemente dando su opinión sin más? ¿Estaba hablándole de una mera posibilidad? No, ¿verdad? Le dijo a aquel hombre, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Aquí no hay dudas, aquí no hay posibilidades sin más. Cuando Jesús decía palabras como estas, de cierto te digo, o de cierto os digo, como decía muchas veces, esas palabras nos hablan de su autoridad, de su veracidad, de la fiabilidad de sus palabras. Y dijo además al criminal a su lado, hoy estarás conmigo en el paraíso. Son palabras que transmiten certeza y seguridad. Pero la cuarta pregunta que quiero plantear sobre esas palabras de Jesús al criminal es la pregunta, ¿cuándo dijo Jesús esas palabras? ¿Cuándo las dijo? Y la respuesta es que Jesús dijo esas palabras cuando él mismo se estaba muriendo, ¿verdad? Jesús estaba también en una cruz, al igual que lo estaba ese criminal a quien dirigió esas palabras. Jesús también se estaba muriendo en ese momento. ¿Y por qué estaba Jesús muriéndose? Sí, porque el gobernador Pilato le había condenado a muerte y porque unos soldados le habían clavado a una cruz, ¿verdad? Pero hay otra respuesta. Jesús estaba muriendo porque él había nacido para morir. Él estaba muriendo por nosotros, para salvarnos. Pero escucha esto. Jesús estaba muriendo por aquel hombre a su lado. Es decir, en ese momento, cuando se estaban muriendo los dos y el otro criminal también, pero Jesús estaba dando su vida voluntariamente por aquel hombre
que le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y en ese mismo instante Jesús estaba muriendo por él, muriendo por ese hombre, para salvar a ese hombre. Y él pudo decirle esas palabras tan maravillosas, hoy estarás conmigo en el paraíso, porque en ese momento Jesús estaba dando su vida por él, abriendo así las puertas del paraíso para él y también para nosotros. Y es por eso que la esperanza cristiana es una esperanza segura, es una esperanza necesaria, es una esperanza maravillosa, es una esperanza segura y una cosa más, una verdad más. La esperanza cristiana es también una esperanza inmerecida, inmerecida. Déjame que te haga una última pregunta. ¿Qué hizo aquel hombre, aquel criminal? ¿Qué hizo él para merecer ir al paraíso? ¿Qué hizo para merecer ir al paraíso? ¿Y cuál es la respuesta? Sé que tú sabes la respuesta. La respuesta es que él no hizo nada. Nada en absoluto para merecer ir al paraíso. Él había nacido pecador igual que tú y yo. Y además sabemos que era un criminal. Él estaba siendo ejecutado por sus crímenes. Y él mismo reconoce su culpa en sus palabras a su compañero en la otra cruz. Dice aquí en el 41, hablando este criminal a su compañero, nosotros, dice, a la verdad, justamente parecemos. Fíjate, justamente parecemos. ¿Por qué? Porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Estamos recibiendo lo que merecemos por lo que hemos hecho, por nuestros crímenes. El caso es que nosotros no sabemos de ninguna buena obra que hubiera hecho aquel criminal. Es más, no sabemos nada bueno sobre él. Pero el caso es que aquel hombre pecador, criminal, nada más morir ese día, fue directamente al paraíso. Al paraíso. Increíble, ¿verdad? Eso va totalmente en contra de todas las religiones meramente humanas, habidas y por haber. Pero no va en contra del mensaje de Jesús, porque es el mensaje de Jesús. Lo que le pasó a aquel hombre es el Evangelio, es la buena noticia, que hay salvación para los pecadores en Jesús. Esa es la buena noticia, ese es el mensaje cristiano, esa es la esperanza cristiana. Y ese es el mensaje que tú y yo también necesitamos. La esperanza cristiana es una esperanza inmerecida, inmerecida. Déjeme que vaya concluyendo este mensaje. En medio de esta situación que estamos viviendo, ¿verdad? De preocupación, de peligro, de enfermedad y de muerte, te quiero transmitir hoy esperanza, esperanza. Y no hay esperanza mayor o más real que la esperanza cristiana. Es una esperanza necesaria. Todos la necesitamos, tú la necesitas. Es una esperanza maravillosa, la esperanza de dejar de sufrir, la esperanza de poder ir al paraíso,
la esperanza de poder estar con Jesús para siempre, la esperanza de un día ser resucitados, incluso físicamente. Es una esperanza segura. Nos la da Jesús. Sus palabras son claras. Sus palabras son promesas. Y Él dio su vida para conseguirla. Y es una esperanza inmerecida. No hace falta que seamos buenos. No somos, ni podemos ser tan buenos. Pero la salvación es por gracia, por el favor inmerecido de Dios. Solo tenemos que confiar en Jesús, nada más. Solo confiar en Jesús. ¿Qué hizo aquel hombre aquel día, aquel criminal? Pues reconoció sus pecados, creyó en Jesús, le pidió a Jesús que le salvara y después oyó esas maravillosas palabras de Jesús dirigidas a él. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y nosotros, y tú. Vamos a orar. Oh Señor, te damos gracias por la esperanza que tú nos das, la esperanza que está en ti, por lo que tú hiciste dando tu vida por pecadores, gente indigna como yo, como nosotros. Gracias que no nos pides que seamos buenos, no nos pides que hagamos un montón de cosas buenas para merecernos la salvación. Es imposible, pero lo que es imposible para nosotros no lo es para ti, porque eres un Dios de amor, eres un Dios de gracia, y tú nos amas sin que nosotros lo merezcamos, y nos estás ofreciendo una salvación gratuita, maravillosa y para siempre. Gracias te damos, Señor, por ser tan inmensamente bueno para con nosotros. Oh Señor, síguenos hablando al corazón de cada uno de nosotros. Danos entendimiento de tu palabra, de tu verdad, Señor, para que podamos conocerte de verdad, ser salvos por ti y saber que nos espera un futuro maravilloso gracias a ti. En tu nombre te lo pedimos. Amén.